Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Hoy nuestro tema a tratar es el estado del arte en ciencias del deporte, un análisis de la producción científica. Para tratar dicho tema nos acompaña el maestro Aarón Altamirano García. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Aarón? Hola Jaime, buenos días a todos. Bien, muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ti, Aaron, por estar con nosotros y tratar este tema. Y pues bien, a continuación voy a presentar al maestro para que aquellos que no hayan tenido oportunidad de haberlo conocido en otra ocasión en nuestras transmisiones puedan hacerlo. Y pues bien, Aarón Altamirano García es ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Amplió su formación académica con una maestría en Administración de Tecnología, obtenida en la Facultad de Contaduría y Administración de esta misma institución. Al deporte y en la gestión de proyectos deportivos. Esta expertise le ha proporcionado una comprensión profunda de las intersecciones entre el deporte, la tecnología y la administración. Y me parece que aquí pido que me ayudes, Aarón. Eres doctorante, ¿verdad? Sí, estoy estudiando el doctorado en gestión de la tecnología en la UTEL, Universidad Tecnológica en Línea. Perfecto. Y con esto, pues complementaríamos la semblanza de nuestro invitado y, como ha sido una costumbre en nuestras transmisiones, presentaré una breve introducción al tema que trataremos el día de hoy. Cuando hablamos del estado del arte, nos referimos a la fase de la investigación como marco referencial de la misma y da cuenta de permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de una área específica. Por su parte, cuando se habla de las ciencias del deporte, se analizan las principales aportaciones realizadas en los campos del entrenamiento deportivo, fisiología del ejercicio, biomecánica deportiva, actividad física y deporte, control y aprendizaje motor, psicología del deporte, didáctica de la educación física y del deporte, gestión y recreación deportiva. Se plantean además una serie de recomendaciones futuras, tales como apuesta decidida para la calidad científica, la mejoría en acotación a áreas temáticas de presentación de trabajos de investigación, identificación de tópicos de investigación de interés que permiten establecer el estado del arte de las áreas temáticas indicadas o precisas dentro del deporte, mayor prevalencia de trabajos de corte a lo mejor biológico, necesidad de mayor presencia internacional, utilización de técnicas de investigación avanzadas y tecnologías, necesidad de trabajo que esté interdisciplinario, presentación de trabajos de investigación con la misma consideración de índole científica, en fin, una serie de situaciones que se pueden visualizar a futuro. Y bueno, así las cosas y sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado para que él sea quien nos explique más sobre este tema. Adelante, mi estimado Aaron. Muchísimas gracias por la introducción, Jaime. Vamos a ver la presentación. Como bien nos comentaste, el estado del arte se refiere a cómo está la investigación en un tema en particular. En este caso, las ciencias del deporte, aunque el deporte como tal ya es un tema que acota el alcance, sigue siendo muy amplio la participación interdisciplinaria y vamos a ver cómo se entrelazan los diferentes temas que, que pueden aportar al estudio del deporte. Em,
Para hacer este análisis, em, me basé en la plataforma que se llama Web of Science. Esta plataforma es una de las más completas que se encuentran disponibles en el mundo y es un recurso que sirve o es fundamental para partir para realizar una investigación, un marco teórico, este tipo de estudios de estado del arte y para conocer más sobre temas específicos. Este, esta plataforma es de acceso libre y si se conecta si nos conectamos desde la red de la UNAM, se tiene acceso a algunos recursos que no se tienen desde fuera. Sobre todo, hay algunos artículos que se pueden consultar de manera completa desde la red de la UNAM, pero cualquier persona puede acceder a la información y están los resúmenes disponibles. Y muchos tienen acceso abierto, entonces tampoco es una limitante, pero sí es una, una ventaja si nos conectamos dentro de la red de la UNAM, que puede ser desde cualquier escuela, facultad o biblioteca de la RIU, o hay muchas redes que son públicas dentro de Ciudad Universitaria y otros campus de la UNAM. Entonces, ¿cómo está integrado el catálogo de Web of Science? Em, Tiene dos catálogos que son muy importantes, que es el Science Citation Index Expanded y el Social Science Citation Index y el Arts and Humanities Citation Index. Esto quiere decir que cuando se realiza una publicación, un artículo científico, una publicación en un libro, se tiene una serie de parámetros como las palabras clave, los autores y los temas que se comentan y también las citas, las referencias que se hacen. Entonces, estos catálogos nos permiten entrelazar todos los artículos y tener un análisis que nos da un indicador del impacto del artículo. Por ejemplo, nos va a decir cuántas citas contiene un artículo, pero además a cada cita se va a poder acceder. Y, y también nos va a decir cuántas veces ha sido citado el mismo artículo. Entonces eso nos da una referencia que nos va a permitir conocer el impacto. Sí, en términos generales, uno puede concluir que un artículo que es multicitado y que tiene una base importante de referencias, pues nos va a presentar un contenido que nos aporte eh, mayor calidad, sin descartar otros artículos que por diferentes factores, como la fecha de publicación, a lo mejor el artículo es muy nuevo y no ha alcanzado un gran impacto, o quizá es de un tema muy específico que igual también no ha permitido que haya más referencias al mismo. Entonces, cuando uno entra a la página que está aquí abajo, webofscience.com, lo que encuentra es un buscador eh, un poco como el de Google, pero que nos va a permitir tener diferentes opciones, como buscar por tema, por autor, por título y otras opciones. Aquí, para hacer este análisis, el término de búsqueda fue sport. Eh, en general se utiliza el inglés en este tipo de catálogos, porque aunque más adelante vamos a ver que sí hace una diferencia de el lenguaje original de la publicación, muchas de las revistas indexadas piden como requisito que se publique en inglés. Esto tiene que ver con que sea accesible a la mayor cantidad de personas posibles y el inglés se ha adoptado como un lenguaje universal para el desarrollo científico. Esto puede ser debatible,
pero actualmente es así como han estado funcionando las revistas indexadas. Del término de búsqueda se encontraron 7,328 resultados. De ellos, un 87%, 6,387 son artículos, un 6,5%, 433 son capítulos en libros, em, un 5,9% son material editorial, estos son 432. Y finalmente, un 0,5% son libros, son 36 libros que hablan del tema del deporte específico. Entonces, esto ya nos da un primer acercamiento a la importancia del tema. Como podemos ver, hay bastante material de consulta y eso nos va a permitir profundizar, explorar más el contenido del tema del deporte, que como comentaba antes, ya es un nicho, sobre todo en términos de investigación. Sin embargo, existen diferentes eh, puntos en los que se puede abordar el tema y vamos a analizarlos. Primero, vamos a ver las publicaciones por año, que eso ya también nos va dando un indicador de la relevancia. Aquí lo primero que podemos ver es que hay un salto considerable entre 2019 y 2020. Y esto no es tanto que haya habido un boom, una subida así tremenda en ese año, sino que también tiene que ver con el catálogo de Web of Science que terminó de integrarse alrededor del 2020. Sin embargo, del 2020 al 24 ya se tiene el ejercicio completo y sí podemos encontrar una clara tendencia al alza en el interés de publicar acerca del deporte. Empezamos con alrededor de 1,000 en 2020 y en 2024 se cerró con 1,637 publicaciones. En lo que va de 2025 se han publicado 170 contenidos. Entonces, sí hay una tendencia al alza y esto es muy bueno y muy importante para el contexto de las ciencias del deporte. Luego vamos a ver por países. Aquí presentamos un esquema gráfico de los 10 principales países. Estados Unidos, 1,239 publicaciones. Luego sigue España con 792 y muy de cerca Inglaterra con 788. Aquí llama la atención España, que es un país muy importante para el desarrollo del deporte, pero también eh, muchas veces representa el- la investigación en América Latina, porque se, se desarrolla mucha investigación en nuestro continente, pero a veces no hay tantos espacios para publicar tanta convocatoria también de revistas, y España sí lo tiene. Entonces, muchas veces investigadores eh, que realizan su trabajo en nuestro continente encuentran un espacio para publicar. También otra razón importante es que en España hay una base científica importante en tema del deporte. Entonces, existen muchas colaboraciones de latinoamericanos con investigadores y universidades españolas, como las de Barcelona, que son un punto referente. Entonces, por eso es que España tiene una producción muy alta de, de temas de ciencias del deporte, por el idioma. Entonces, eso le ayuda muchísimo. Después Inglaterra, Alemania, Brasil. Brasil por sí mismo, igual por el idioma y por el tamaño, es
referente interesante. Australia, Canadá, Italia, Rusia después y Portugal finalmente son los 10 países que tienen mayor producción científica. Aquí quise poner a México que no está en los primeros 10, pero sí aparece con 51 publicaciones específicas en temas de ciencias del deporte. Más adelante vamos a explorar un poco esto, pero a grandes rasgos, esto es en términos geográficos cómo está el, el tema del deporte. Después en la base de datos de Web of Science se presentan unas categorías, una serie de categorías en las cuales está clasificada todas sus publicaciones catalogadas, toda la investigación. Y en temas de ciencias del deporte se presentan 17 categorías principales. La primera le llaman hospitalidad, ocio, deporte y turismo y se refiere principalmente a Juegos Olímpicos y yo creo que por eso es la más grande porque el deporte olímpico eh, es una fuente importante de información a nivel mundial. Todo lo que conlleva el llegar a los Olímpicos, entrenamiento, toda la parte de infraestructura, toda la parte de inversión, la parte política, es un ancla eh, fundamental para la investigación en el deporte. Por eso esta categoría eh, que le llaman hospitalidad, ocio, deporte y turismo, es tan amplia, ¿no? Tan grande en este tema. Después, otra muy importante es la psicología. En el deporte, el aspecto psicológico es muy importante, afecta el rendimiento, afecta la capacidad de competir, afecta más adelante, vamos a ver aspectos que tienen los mismos entrenadores, que tienen la formación de entrenadores. Y por eso la psicología tiene un impacto también muy grande. Yo, la verdad, pensé que la ortopedia iba a tener un impacto más grande que la psicología, pero sí, los temas psicológicos afectan de manera importante al deporte. Luego, sí, la ortopedia, que tiene que ver con todos los temas de lesiones y su recuperación. Entonces, aquí hay artículos muy importantes y muy específicos de, de cómo, de las diferentes técnicas que se utilizan y cómo las han estudiado, el impacto para la recuperación, el tratamiento de lesiones y la prevención. Después, ya un poco más abajo, educación e investigación educativa, que también está muy relacionado con el deporte, porque el deporte y la escuela y luego la escuela en todos sus niveles, y luego la universidad, también están muy relacionados y se han hecho estudios, se ha intentado entrelazar eh, esta parte que también tiene que ver con el aspecto psicológico, que es mente sana y cuerpo sano y viceversa, y cómo las diferentes técnicas educativas en los diferentes niveles se han integrado al entrenamiento y al desarrollo del deporte en las diferentes escuelas y universidades en el mundo. Después también un tema que ha sido y ha crecido últimamente, los estudios de la mujer en el ámbito deportivo, las diferencias entre los equipos varoniles y femeniles en las diferentes especialidades y también los equipos mixtos y su desarrollo en competencias. Luego el abuso de sustancias también es un tema muy relevante, el dopaje, cómo se, se trata en el desarrollo de los deportistas este tema y cómo los afecta.
Luego la sociología, que es en términos generales, que también está relacionado con el siguiente de ciencias sociales, cómo afecta el deporte a- al entorno social, al país, como comentábamos, la educación, a la vida cotidiana. Este, esta parte, estos dos, sociología y ciencias sociales, están muy relacionados. La parte de ciencias sociales tiene que ver con métodos matemáticos aplicados para el desarrollo de sistemas y la sociología tiene que ver con más, temas no, pues no matemáticos, metodologías que no requieren instrumentos de medición así tan precisos. Luego viene la biofísica, que también está relacionada, como comentábamos, con la ortopedia o la medicina del deporte, igual que la ingeniería biomédica, que tiene que ver con las prótesis, por ejemplo, que se utilizan para tanto para la recuperación como también en algunos casos en competencia. Después, la ética, que es un factor también que afecta, por ejemplo, al arbitraje y a los entrenadores, cómo se desarrollan y a los mismos, a diferentes especialistas, por ejemplo, los psicólogos y cómo tratan, cómo dan atención a los deportistas. Luego la psiquiatría, también relacionada con cómo se atiende a los diferentes atletas que ya requieren, además de la atención psicológica, pues fármacos para tratar diferentes problemas que pudieran presentar. Estudios culturales, pediatría, genética, herencia, salud pública, ambiental, ocupacional y ciencias de la computación. Finalmente, ese que es mi tema, hay también investigación, hay tangencial eh, con el deporte, pero como podemos apreciar, las ciencias del deporte están relacionadas con diferentes ámbitos y los estudios que se presentan no tienen que ver, o rara vez tienen que ver con un ámbito en particular, sino se entrelazan. Entonces, hay estudios que tienen que ver con psiquiatría, psicología y estudios de la mujer, por ejemplo, en un mismo estudio. Entonces, en las categorías que tiene esta base de datos, esto es lo que podemos encontrar. Vamos a ver ahora de las diferentes categorías, algunos estudios que son representativos en cada caso. Entonces, em, para esta parte de hospitalidad, ocio, deporte y turismo, como comentábamos, tiene que ver con el deporte olímpico. Entonces, este estudio llamado Medallistas Británicos, Biografías Psicosociales de Atletas Superélite y Élite en Deportes Olímpicos, se trata de un estudio que se realizó a 32 atletas británicos olímpicos, 16 llamados de superélite y 16 de élite nada más. Y la diferencia es que 16 de ellos ganaron múltiples medallas y, y los de élite ganaron pocas medallas. Aunque los 32 son olímpicos y medallistas, la diferencia de superélite es en el rendimiento final, ¿no? En los resultados. Y en este estudio, lo que se encontró como diferencia entre los dos grupos es que los llamados de superélite tienen eh, un impacto en su vida personal. Eh, Tienen un impacto psicológico. Llevaron el deporte y su estilo de vida eh, más allá de, digamos, de lo normal y llegó a presentar trastornos psicológicos, estrés postraumático, por ejemplo, y ya no llevaron una vida, digamos, normal, familiar, ya en algunos casos ya no les fue posible formar familias o cumplir con otros estudios o en su rendimiento profesional, porque se dedicaron y lo lograron al deporte de manera
tan fuerte que, digamos, no les fue posible cuidar otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces también esto es relevante entenderlo, que si bien es posible formar individuos de superélite, multimedallistas olímpicos, tiene, digamos que un costo personal, ¿no? Que hay que considerar también como parte de la formación integral de las personas. Ligado con esto, en el tema de psicología, este estudio es también muy relevante. Se llama Consultoría en Psicología del Deporte con Atletas y Entrenadores Olímpicos Canadienses, Valores y Ética. Aquí, pues se realizó un estudio que presenta los desafíos éticos de la psicología del deporte olímpico. Los consultores de psicología del deporte enfrentan dilemas éticos al trabajar con atletas y entrenadores que se preparan para Juegos Olímpicos. Aquí el estudio se hizo a los psicólogos del deporte y los diferentes factores que les afectan a los psicólogos para presentar o dar servicio a los deportistas. Y se encontró que el desafío más relevante que presentan es un desafío ético y la confianza que se les entrega, que les entregan los deportistas a estos profesionales y cómo ellos lo manejan. Entonces, aquí es importante que los psicólogos del deporte tengan un esquema ético importante porque la información que se les presenta de manera personal puede afectar la vida de los atletas. A ellos se les va a confiar, por ejemplo, si un atleta llegó a abusar de sustancias o ha tenido comportamientos, digamos, agresivos eh, y otros temas muy delicados. Entonces, el psicólogo debe tener o se le presenta este desafío ético, ¿no? Para el tratamiento de- y la atención a los atletas, en este caso olímpicos canadienses. En el tema de ortopedia, está este estudio de tendencias globales en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior o ACLR. Y aquí se encontraron dos hallazgos principales. Y es que hay un tratamiento no quirúrgico, pero este tratamiento que es no quirúrgico, el 92% es rechazado por atletas de alto nivel, pero se considera viable para deportistas recreativos. Entonces, si se es un atleta de alto rendimiento, lo mejor para poder continuar con la vida deportiva, según este estudio, es un tratamiento quirúrgico. Mientras que si uno no es atleta de alto rendimiento y se presentan problemas del ligamento cruzado anterior, quizá un tratamiento no quirúrgico con terapia y rehabilitación se pueda llegar a la rehabilitación completa. Y el tiempo de retorno al deporte se encontró que es entre 6 a 8 meses y 8 a 12 meses, dependiendo si es quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, también este tiempo de recuperación es importante que se considere en cuenta para el entrenamiento deportivo, ¿no? En el tema de educación e investigación educativa, en este estudio llamado Habilidades para la vida en futuros docentes de educación física y entrenadores deportivos, un estudio basado en la teoría de la autodeterminación, pues aquí este estudio en- a- se realizó a 588 estudiantes de ciencias del deporte en México. Y aquí, sobre todo, se encontró que la autonomía o el apoyo a la autonomía de los futuros profesores durante su educación es clave para después tener un desarrollo profesional
con mejores resultados. Es decir, que a los estudiantes se están formando como entrenadores deportivos, por ejemplo, si se les presenta la opción de ellos mismos proponer las técnicas de entrenamiento y evaluación, después en su desarrollo profesional van a tener mejores resultados, van a trabajar mejor en equipo, van a ser capaces de diseñar programas o estrategias que ayuden a los deportistas de mejor manera que si se tuviera un estilo de enseñanza más estricto con estos futuros entrenadores y decirles, esto lo tienes que hacer de esta manera exclusivamente y no hay de otra, ¿no? Y sin darles explicaciones o los motivos, sino al contrario, darles apertura de hacer propuestas desde que están estudiando para ser entrenadores, les va a favorecer su desarrollo profesional. Estudios de la mujer. En este estudio llamado Similitudes y diferencias en la experiencia deportiva de jóvenes según el género, un estudio de los juegos gaélicos. Eh, este estudio se llevó a cabo en Irlanda en jóvenes de entre 13 y 20 años. Eh, aquí se encontró que las mujeres eh, comienzan entran en el deporte un año más tarde que los hombres. También en las escuelas, en los gimnasios de las escuelas, tienen una menor participación y por ello también realizan menos entrenamientos de fuerza. Y también se ven limitadas en su participación en diferentes disciplinas. Los hombres participan en más disciplinas que las mujeres. Todos participan en todas las disciplinas, pero en general los hombres, en este estudio, en el caso de Irlanda, que yo creo que sí representa o puede extrapolarse a otros países, este, los hombres participan más que las mujeres. Ambos géneros juegan por salud, diversión y disfrute, pero el entorno deportivo genera desigualdades. Entonces hay que, ya que se encontró que existen estas desigualdades, pues el estudio invita a buscar estrategias de inclusión para promover oportunidades equitativas. En cuanto al tema de abuso de sustancias, y aquí más adelante voy a hacer un paréntesis, me llamó mucho la atención porque yo no conocía. En este estudio, el estado previo al estándar internacional para la educación, percepción de los atletas adolescentes de élite sobre la educación antidopaje. Aquí, en este estudio, se analizó la percepción de 2.232 atletas de élite que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, 2018 a 2020. El Comité Olímpico y también la Organización Mundial de la Salud tienen un esquema o una iniciativa mundial que invita a las diferentes organizaciones deportivas nacionales a hacer educación antidopaje, porque se presenta un problema en los entrenamientos, en los gimnasios, en las escuelas, que para que los atletas rindan mejor, algunos entrenadores o algunos atletas, entre atletas, recomiendan, por ejemplo, medicamentos analgésicos para rendir mejor. Entonces, si se realizó un entrenamiento, eh, causó molestias musculares, para que el atleta rinda o siga entrenando al otro día y no tenga o este tiempo de recuperación, se autorrecetan analgésicos, entre otras cosas. Y esto pues le genera, por supuesto, problemas a la larga y muchos de estos analgésicos dan positivo
el dopaje y luego no les permiten además competir, ¿no? Entonces, eh, este, este estudio revela que se encontraron entre estos programas que deberían existir en todo el mundo de educación, este, tres clasificaciones: integrales, selectivos, limitados o solo informativos. Y la conclusión es que los programas integrales tienen un mayor impacto. Estos programas integrales pues tienen, además de la difusión mediante folletos, tienen actividades académicas, actividades de orientación, actividades en salón, en aula, en donde se invita a los atletas de alto rendimiento y se les explica por qué no es buena idea estar con este tipo de medicamentos para el entrenamiento. Entonces, yo no sabía que estaba esta iniciativa mundial y quise ver el caso de México. Y en la CONADE existe algo llamado Comité Nacional Antidopaje, y en este comité hay una serie de manuales, guías y recursos que me parecieron muy interesantes y se los quiero comentar para que los puedan consultar. Aquí está la página, cna.conad.gov.mx, y vienen diferentes recursos que yo considero que son necesarios para los entrenadores y para los deportistas. Echen un clavado y los puedan conocer e integrar a su entrenamiento y difundir. En el caso de México, aquí específicamente me parece, eran 53 investigaciones que están en esta base de datos publicadas en México. Se encontraron estos temas específicos: psicología y deporte y actividad física, con 11 publicaciones empatadas, un 23%. Luego fútbol, el fútbol es un tema muy, muy relevante en México. Umbral, luego ya son temas más específicos entre los que se encuentran umbral de lactato, teoría de respuesta al ítem, insomnio, atresia biliar, mal agudo de montaña, tobillo, miocardiopatía hipertrófica, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis, los salarios, el aprendizaje digital, el LGBTQ+, prevención prospectiva y satisfacción del cliente. Estos son los temas de los que hay investigación en México. También hay por año, también, digamos, se puede identificar una tendencia a la alta. En 2023 hubo ahí un bajón, pero yo creo que sigue la tendencia mundial de investigación la alta. También es importante mencionar que aunque estas publicaciones son las únicas registradas en México, no quiere decir que no haya investigación en México o investigadores en México, sino que muchas veces, como comentábamos, las investigaciones que se realizan en México o los investigadores mexicanos que realizan investigaciones en temas del deporte publican sobre todo en España, si no es que en otras revistas y publicaciones mundiales. Entre las investigaciones que encontré muy relevantes, es decir, que tienen un gran impacto por el número de citaciones y citas, son estas que son tituladas Factores que afectan el entrenamiento y el rendimiento físico en corredores de resistencia recreativos. Otra que es entrenamiento de flexibilidad integrador para mejorar la movilidad articular y el rango de movimiento en bailarina de jazz. Otro es efecto de entrenamiento de fuerza tradicional contra complejo agregado al entrenamiento regular de fútbol en jugadores de sub-19, un estudio en equipo. Luego, propiedades psicométricas del índice de calidad de sueño de Pittsburgh, es el estudio que se aplica en atletas. Luego, comentarios sobre los factores relacionados con la disponibilidad de los jugadores y su influencia en el rendimiento en deportes de tipo de élite. Como comentábamos, se encuentran registradas 53.
se pueden consultar. Estas son las que identifiqué como de mayor relevancia. Y luego también en la UNAM, en el tema del deporte, en esta base de datos muy importante de Web of Science, está este estudio que se publicó en 2024 y se llama El deporte como agente político en las dinámicas de la Guerra Fría, la vista de atletas de la República Democrática Alemana a la Universidad Nacional, la visita, perdón, de atletas de la República Democrática Alemana a la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 1976 a 1979. Este estudio, eh, sobre todo, resalta la importancia histórica y política del deporte y es un artículo que relata cómo atletas de la República Democrática Alemana vinieron a México en estos años, a la UNAM y a Jalisco, y cómo compartieron su metodología de entrenamiento con los atletas mexicanos y cómo se estrechan lazos que políticamente tienen diferentes puntos de vista y cómo este contexto histórico es abordado en este tema del deporte y a su vez cómo el deporte puede ser considerado un tema relevante más allá de las victorias, de las medallas. Y este es el tipo de investigación que se realiza en la UNAM en tema de deporte. No es el único, hay diferentes investigadores universitarios que además publican en diferentes revistas, pero este me llamó la atención porque sale del contexto habitual, no está hablando tan directamente de psicología o de ortopedia o de los olímpicos o del fútbol, que es un tema muy grande la investigación en México, sino que es un tema social y político. Em, este análisis de estado del arte me generó tres conclusiones centrales, que es que la investigación aplicada en el entrenamiento, psicología y educación física contribuye a la profesionalización del deporte. La producción científica en deporte en México muestra un crecimiento significativo, pero aún existen áreas de oportunidad. Y finalmente es crucial fortalecer la vinculación entre la academia y la práctica deportiva para mejorar el desempeño y bienestar de los atletas. Aquí, hablando del contexto universitario, aquí en la UNAM, yo percibo interés por parte de los entrenadores, por parte de los especialistas en llevar a cabo y de hecho además sabemos que existen diferentes estudios científicos y lo que percibo es que no hemos encontrado la manera de concretar, de llevar al último eh, escalón, digamos, de este esfuerzo que sería la publicación de estas investigaciones que hemos realizado internamente y que se cuenta con ellas. Y yo creo que es importante fomentar y acercar a los diferentes actores, eh, estudiantes, atletas, entrenadores, académicos, especialistas de diferentes ámbitos de la UNAM para enriquecer eh, esta, esta vinculación entre ciencia y deporte. Entonces, finalmente, aquí espero que se alcancen a ver todas. Son las referencias de los diferentes estudios que comentamos hoy y que yo encontré muy interesantes, pero si
si requieren ampliar o algún tema específico que les haya llamado la atención de las categorías que se presentaron, eh, me, me pueden escribir aquí en los comentarios del video de la sesión y pues sí, intentaremos a ayudarles con algunos estudios relevantes de algo que les interese, que les llame la atención. Y bueno, hasta aquí dejaría participación, Jaime. Muchas gracias, Aarón. Nos va a dar todavía tiempo de formular un par de preguntas respecto de lo que tú expusiste y Sí, que a ver si es posible sintetizar todo lo comentado. Cuando sí, estabas refiriendo, por ejemplo, la cuestión de las categorías en la Web of Science, sí. estas categorías solamente se refieren a la parte de deporte, ¿verdad? Cuando se ingresa el tema o el tópico de deporte, estas son las categorías que te aparecen en la Web of Science. Sí, es correcto. La Web of Science me parece que tiene alrededor de 100 categorías. Ok. Y con respecto al deporte, estas son las 17 más relevantes. Si uno Puede además haber más entra, entonces. sí, puede haber más, pero ya no tienen tanto impacto Ok. o están más relacionadas con alguna de estas 17 categorías. Por ejemplo, seguro está economía, pero a lo mejor la absorbe esta primera categoría de hospitalidad, ocio, deporte y turismo. Ujú. Ujú. Correcto. Y además, tú ahorita nada más a manera de ejemplo, Sí, nos, nos comentaste solamente de las más relevantes, me parece, ¿no? Que fue hospitalidad, ocio, deporte, psicología, ortopedia, me parece educación, estudios de la mujer, y abuso de sustancias. sustancias, exacto. Esas 6 primeras son las que este, Son las que consideré que me iba a dar tiempo a hablar de eso, sobre todo. Porque claro, luego sí. me quise meter en lo de México y de la UNAM más específico. Pero sí, de cada una de estas categorías hay estudios muy relevantes y en algunos casos más específicos para cada caso. ¿Tú le atribuyes a a los que tienen un porcentaje mayor alguna cuestión en específico por la cual estén más que se haya abordado más el estudio? Por ejemplo, en el caso de psicología. Sí, sobre todo este análisis bibliométrico nos presenta cómo afecta el deporte a estos ámbitos. Entonces, sí, en el primer caso comentábamos, tiene que ver con los olímpicos y el impacto en general hacia el deporte y sus estudios. Pero luego el de la psicología, yo creo que aunque se conoce eh, que el comportamiento y las emociones afectan al rendimiento deportivo, pero también yo creo que se ha encontrado que eh, el deporte como tal tiene un impacto en la psicología. El- la práctica deportiva afecta al comportamiento y así a grandes rasgos este análisis bibliométrico es lo que nos está reflejando. La práctica del deporte tiene un impacto en ya después menos, con menor impacto. Sin embargo, sí hay muchos estudios que tienen que ver con la psiquiatría, por ejemplo. Claro.
Y finalmente, ya para concluir, porque ya tenemos el tiempo encima, Sí, y porque acaba de pasar el 8 de marzo respecto a los estudios de la mujer, sí. ¿tú a qué le atribuirías ahorita la relevancia de precisamente de los temas sobre estudios de la mujer en materia deportiva respecto a ahorita lo que nos muestras de la de la Web of Science? Yo creo que los estudios de la mujer han sido este, impulsados eh, de manera este, necesaria en la sociedad actual, en términos generales, estudios de la mujer. Y después en el deporte, por lo mismo, ha sido también necesario ahondar en ese tema. Además de que en el deporte hay una diferenciación tradicional en las categorías. Hay deporte varonil y deporte femenil. Ya desde ahí es necesario conocer cuáles son las diferencias y si es que las hay realmente, ¿no? Entre estas dos categorías. Y, y por qué no o por qué sí pudiera ser posible combinarlas o en algunos casos competir de manera conjunta. Yo creo que estas son algunas de las razones por las que estos estudios de la mujer en el ámbito del deporte han sido o han crecido. Yo creo que en los próximos años estos estudios de la mujer a lo mejor llegan a superar a la ortopedia, ¿no? O a estar a la altura de la psicología. Claro. Y bueno, ya nada más un comentario para finalizar, pues, y que nos invita a a un reto como país a producir más en la cuestión científica en materia deportiva. Digo, respecto de otros países que producen mucho más en ese sentido. Y pues bueno, eso será algo que nos invite a participar en las cuestiones editoriales de producción científica, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Bueno, pues muchas gracias, Aarón, por tu plática. A todos los que estuvieron con nosotros, nos vemos la próxima semana. No, perdón, la próxima semana vamos a descansar. Es este día de asueto, pero dentro de 15 días nos vemos en las ciencias del deporte. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Que pasen buen día.